Ella pasó 38 años en una cama, inmóvil, consumida por dolores atroces, sin remedio, sin alivio. Pero lo más impresionante no es eso. Milagrosamente, su cuerpo no se corrompió y una fragancia inexplicable emanaba de sus heridas. Ludovina de Schiedam no fue solo una mujer enferma, fue un misterio vivo, un alma que atravesó el sufrimiento como pocas en la historia de la Iglesia. Pero hay un detalle en su historia que pocos conocen, un secreto que desafía la comprensión humana y que la Iglesia tardó siglos en entender. ¿Qué realmente sucedió con esta santa? ¿Qué fuerza sostenía a esta joven que, incluso en medio del peor dolor imaginable, irradiaba paz y milagros? Quédate conmigo y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar la forma en que ves el sufrimiento y la fe. ¿Empezamos? La infancia de Ludovina de Schiedam estuvo marcada por una dulzura y una sensibilidad que la diferenciaban de los otros niños de su época. Nacida a finales del siglo XIV, en una pequeña ciudad holandesa bañada por canales y vientos fríos que barrían las calles de adoquines, Ludovina vino al mundo en un hogar simple pero profundamente arraigado en la fe cristiana. Hija de un vigilante nocturno y de una mujer piadosa que dedicaba su tiempo a la familia y a la oración, creció rodeada de historias sobre santos y mártires que su madre le contaba junto a la chimenea en las noches más frías. Desde muy pequeña, ella demostraba una madurez espiritual inusual, algo que no pasó desapercibido para quienes la rodeaban. Aún de niña, Ludovina poseía una belleza simple, con ojos vivos y expresivos que parecían siempre atentos a algo más allá de lo que se veía. Su piel era pálida y había en ella una delicadeza natural, como si el mundo ya la hubiera moldeado para un destino diferente. Mientras otros niños corrían por las calles embarradas, riendo y jugando, ella prefería los momentos de silencio, donde podía contemplar el cielo o sentir el roce del viento helado contra su piel. Su corazón se volvía hacia Dios con una intensidad que no era propia de su edad, y había ocasiones en que su madre la encontraba recogida en oración, incluso cuando ninguna obligación religiosa lo exigía. Su corazón no ansiaba los encantos del mundo, y aunque aún no tenía claridad sobre lo que Dios le reservaba, sentía que la vida le preparaba algo mayor que un matrimonio y hijos. Su único deseo era agradar al Señor, y esa devoción creciente comenzó a reflejarse en pequeños actos de penitencia. Muchas veces rechazaba los alimentos más sabrosos que su madre preparaba, prefiriendo comidas más simples. El tiempo pasó y Ludovina fue creciendo, convirtiéndose en una joven de hábitos discretos y de una modestia que, incluso entre las chicas de su ciudad, llamaba la atención. A los 13 años, ya era común que las niñas de su edad comenzaran a ser cortejadas y a pensar en el matrimonio, pero ella, en su interior, parecía ajena a esas expectativas. En días fríos, usaba ropa más ligera, soportando la incomodidad en silencio, y sobre todo, su oración se volvía cada vez más profunda. La devoción de Ludovina no pasó desapercibida para el padre local, que la vio crecer desde la infancia y reconoció en ella un espíritu singular. La observaba durante las misas dominicales, cuando en lugar de distraerse como los otros niños, ella permanecía inmóvil, absorta en la liturgia, con una mirada de quien comprendía algo que otros aún no entendían. Cierta vez, después de la misa, se acercó a ella y preguntó con una leve sonrisa: «Ludovina, ¿has pensado en lo que deseas para tu futuro?». Ella bajó la vista, como si esa pregunta le causara cierto rubor, y respondió en voz baja: «Quiero pertenecer solo a Dios». La respuesta sorprendió al sacerdote, no por la devoción en sí, sino por la convicción con que fue dicha.
Muchas jóvenes decían desear una vida piadosa, pero Ludovina hablaba como alguien que ya había tomado una decisión definitiva, incluso sin saber aún cómo se concretaría. A pesar de esta intensa espiritualidad, Ludovina no era ajena a los desafíos comunes de cualquier joven. Como hija de una familia humilde, ayudaba en las tareas diarias y sentía las dificultades financieras que sus padres enfrentaban. Schiedam no era una ciudad próspera y los inviernos rigurosos hacían la vida aún más dura para quienes dependían de trabajos manuales. Su padre Willem hacía rondas nocturnas para mantener la seguridad de la ciudad, muchas veces regresando a casa con los pies mojados por la nieve derretida. Su madre, Petronella, intentaba equilibrar el sustento del hogar con la educación de los hijos, enseñándoles desde temprano la importancia de la resignación y la confianza en Dios. Fue en este contexto que Ludovina pasó sus primeros años, madurando no solo espiritualmente, sino también enfrentando las dificultades cotidianas. No se quejaba cuando había poca comida en la mesa, ni cuando el frío cortaba su piel al amanecer. Por el contrario, cada obstáculo parecía fortalecerla, como si estuviera siendo preparada para algo que nadie aún comprendía. Sin embargo, no todos veían su devoción con buenos ojos. Había quienes murmuraban que una joven tan piadosa podría acabar desperdiciando su juventud, o que su negativa a interesarse por los pretendientes era una terquedad infantil. Algunas amigas de la infancia intentaban convencerla de que fuera más normal, de participar en las festividades del pueblo y de preocuparse por los asuntos que involucraban a las otras chicas. Pero Ludovina, con su dulzura característica, solo sonreía y se desviaba de las conversaciones. En el fondo, ella ya sentía que su vida no seguiría el camino convencional. Hasta entonces, su salud era relativamente frágil, pero nada que indicara alguna enfermedad seria. Sin embargo, había algo en ella que la diferenciaba, una mirada de quien parecía siempre cargar un peso invisible. Algo dentro de sí le decía que Dios la llamaba a un camino de cruz, pero cómo y cuándo se manifestaría, aún no lo sabía. Lo que sabía era que, independientemente de lo que sucediera, nunca renunciaría a su fe. Fue en esta etapa de su vida que un giro inesperado cambiaría todo. El invierno se acercaba y con él las diversiones típicas de la estación. Las chicas de la ciudad esperaban ansiosas los días de patinaje sobre hielo, uno de los pocos entretenimientos posibles en esa época. Aunque no solía dedicarse a grandes distracciones, Ludovina se dejó convencer por sus amigas para unirse a ellas. No había nada de malo en eso, pensaba. Sería solo una tarde común, un momento para respirar un poco de la alegría que la rodeaba. No sabía que ese día marcaría el comienzo de su Vía Crucis. El sonido de las cuchillas de hierro raspando el hielo, las risas de las chicas resonando por el campo congelado, el frío cortante que enrojecía sus rostros. Todo parecía una pintura perfecta de un día de invierno. Ludovina se deslizaba con cautela, sin la misma destreza que sus amigas más experimentadas, pero con una leve sonrisa en el rostro. Era raro verla tan despreocupada. Entonces, en un instante, todo cambió. Un desliz, un impacto seco. El mundo giró a su alrededor. Un dolor agudo recorrió su columna como un rayo, cortando el cielo invernal. El hielo que antes brillaba bajo el sol, ahora parecía un abismo sin fondo. Ludovina cayó, y con la caída, su vida tomaba un rumbo irreversible. Lo que comenzó como un simple accidente pronto se revelaría un sufrimiento sin fin. La niña que antes caminaba, corría y soñaba, ahora enfrentaría una prueba que pocos podrían soportar. Sin saberlo, en ese momento, su camino hacia la santidad había comenzado. El accidente que cambiaría para siempre la vida de Ludovina de Schiedam ocurrió en un día frío y cristalino del invierno holandés. El cielo, de un azul cortante,
se reflejaba en el hielo grueso que cubría los canales y los campos inundados alrededor de la ciudad. El viento soplaba fuerte, llevando consigo el olor de la madera que ardía en las chimeneas de las casas, mientras niños y jóvenes corrían emocionados hacia el lago congelado. La risa de las chicas se mezclaba con el sonido seco de las cuchillas de hierro de los patines raspando la superficie del hielo. Era un momento de alegría, un raro instante de despreocupación en medio de la dura vida de un pueblo que enfrentaba inviernos implacables y escasez frecuente. Ludovina, convencida por sus amigas a participar de ese día de diversión, se deslizaba con hesitación sobre la superficie helada. Nunca había sido tan ágil como las otras chicas, que giraban y se lanzaban sin miedo, pero aún así se esforzaba por acompañarlas. El aire frío quemaba sus mejillas y su corazón se aceleraba con la rapidez de los movimientos. Por un breve instante, sintió algo cercano a la ligereza. Pero el destino, como si estuviera preparado para transformar ese día común en el inicio de un calvario, intervino sin aviso. De repente, una de las chicas frente a ella perdió el equilibrio y en un reflejo instintivo, Ludovina intentó esquivarla. Su cuerpo tambaleó y en una fracción de segundo, lo que era un simple juego se transformó en tragedia. Su pie resbaló hacia atrás y el impacto fue brutal. La caída no fue solo un desliz común, su columna se torció violentamente y un dolor lacerante explotó en su espalda. El mundo giró a su alrededor. El hielo bajo su cuerpo parecía duro como piedra y el frío se extendió por sus huesos como una hoja afilada. El choque de la caída hizo que su pecho se apretara, quitándole el aliento. Era como si todo el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. La risa de las chicas cesó de inmediato. Por un instante, el silencio reinó, interrumpido solo por el sonido del viento y el eco de los pasos apresurados hacia su cuerpo caído. Una de las amigas se arrodilló a su lado, tocando su hombro con preocupación. «Ludovina, ¿estás bien? ¿Puedes levantarte?», intentó responder, pero una ola de dolor recorrió su cuerpo como un trueno, desgarrando el cielo invernal. Cada intento de movimiento hacía que sus huesos parecieran estallar por dentro. Su mirada desorbitada reflejaba el miedo creciente. Algo dentro de ella estaba mal, profundamente mal. Dos chicos que estaban cerca corrieron para ayudarla a levantarse, pero tan pronto como sus manos la tocaron, un grito involuntario escapó de sus labios. El sonido del dolor reverberó por el campo congelado, haciendo que los que estaban alrededor se miraran, alarmados. No era un dolor común, era algo más profundo, más terrible. «Es mejor llevarla a casa», dijo uno de los chicos, ya dándose cuenta de que eso no se resolvería con un simple descanso. Cargada con dificultad, Ludovina fue llevada de vuelta a su casa. El camino pareció una eternidad. Cada bache, cada movimiento hacía que su cuerpo temblara de dolor. Cuando finalmente cruzó la puerta de su modesta morada, se encontró con los ojos desesperados de su madre, que corrió a recibirla. «¿Qué pasó?», preguntó Petronella, su tono oscilando entre preocupación y pánico. Ludovina intentó responder, pero el dolor no lo permitía. Su cuerpo fue cuidadosamente acostado en su cama, y fue allí donde comenzaría una nueva fase de su vida, una fase en la que esa cama se convertiría en su prisión. En los días siguientes, la esperanza de una recuperación rápida se fue disolviendo como la nieve al sol. Al principio, se pensó que era solo una lesión pasajera. Se aplicaron compresas calientes, se prepararon ungüentos y se siguieron con diligencia los consejos de las mujeres más viejas de la ciudad. Pero nada parecía aliviar su condición. El dolor, en lugar de disminuir, se volvía cada vez más insoportable. Movimientos simples se convirtieron en imposibles. La columna parecía arder por dentro, e incluso el peso de las cobijas sobre su cuerpo era un suplicio.
El tiempo pasó y la realidad se impuso. Ludovina ya no podía levantarse. La noticia de su condición se difundió rápidamente por la ciudad. Los vecinos susurraban entre sí, algunos con compasión, otros con una mezcla de incredulidad y temor. En un tiempo en que las enfermedades eran frecuentemente vistas como señales de castigo divino o pruebas de la providencia, la situación de Ludovina era interpretada de diferentes maneras. Había quienes creían que su piedad exagerada había atraído la atención del alto para que su fe fuera probada. Otros veían allí un misterio insondable, algo que escapaba a la comprensión humana. Sus padres, desesperados, recurrieron a todos los recursos disponibles. Médicos fueron llamados, curanderos consultados. Cada uno traía una explicación diferente, un remedio diferente, una esperanza pasajera que pronto se desvanecía. Algunos creían que un golpe tan fuerte en la columna no podría ser curado sino con tiempo y reposo. Otros hablaban de flujos de sangre interrumpidos, de desequilibrios en el cuerpo, de fuerzas ocultas que necesitaban ser apaciguadas. Pero ningún tratamiento surtió efecto. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La vida de Ludovina, antes tan activa, se redujo al espacio de su cama. La ventana al lado se convirtió en su único contacto con el mundo exterior. Observaba las estaciones cambiar sin poder sentir el calor del sol sobre su piel o la brisa fresca del otoño. Oía las voces de los niños jugando en la calle y recordaba la época en que también corría libremente. Ahora su mundo se resumía a 4 paredes y un dolor incesante. El sufrimiento físico era solo una parte de su prueba. La soledad, la frustración y las incertidumbres corroían su alma. ¿Habría un fin para aquello? ¿Estaría condenada a pasar el resto de su vida inmóvil, dependiendo de la caridad ajena para cada gesto? ¿Por qué Dios había permitido que algo así le sucediera? En el silencio de las noches, cuando la casa dormía y solo el sonido del viento podía oírse afuera, Ludovina lloraba. No de revuelta, sino de una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. Ella no sabía, pero ese período de oscuridad era solo el inicio de su camino hacia un destino mucho mayor de lo que podría imaginar. Dios no la había abandonado. Por el contrario, estaba moldeándola, preparándola para algo que trascendía cualquier expectativa humana, y aunque en ese momento todo pareciera dolor e incertidumbre, su historia apenas comenzaba. Los primeros años tras el accidente fueron un largo y tortuoso camino de dolor e incertidumbre para Ludovina de Schiedam. La esperanza inicial de que el tiempo traería mejoría se fue disolviendo lentamente, dando paso a una realidad implacable. Su cuerpo ya no respondía. Los médicos agotaban sus conocimientos sin ofrecer una cura, y la rutina que antes estaba marcada por la oración activa y el servicio a la familia se convirtió en una sucesión interminable de días dentro de un cuarto sombrío, donde el tiempo parecía avanzar sin piedad. La ciudad de Schiedam continuaba su vida normal al otro lado de esa casa modesta, pero para Ludovina el mundo se había reducido a ese pequeño espacio. La ventana era su única conexión con la vida que un día tuvo. Cuando podía, observaba las estaciones cambiar, veía a los niños jugar en la calle, oía las conversaciones apresuradas de los comerciantes volviendo del mercado. Pero todo eso sucedía como si fuera un espectáculo distante, un eco del pasado que ya no podía tocar. Los primeros meses de inmovilidad trajeron una carga invisible, tan dolorosa como la propia enfermedad, la soledad. Al principio había visitas frecuentes. Amigos venían a traerle palabras de consuelo, vecinos pasaban a preguntar si necesitaban algo, y su madre, incansable, nunca dejaba faltar cuidados. Pero el tiempo tiene el cruel hábito de borrar la compasión de los hombres.
Las visitas fueron escaseando, las conversaciones se volvieron más cortas y las miradas, antes llenas de preocupación, comenzaron a cargar un rasgo de cansancio y desánimo. Al fin, no había mejoría. ¿Qué más podrían hacer por ella? Fue en ese periodo que el desespero comenzó a instalarse. El sufrimiento físico era constante, pero lo peor era la sensación de abandono. Ludovina no comprendía por qué Dios permitía tal prueba. Las preguntas se acumulaban en su mente durante las madrugadas silenciosas. ¿Por qué Él había permitido que su vida llegara a eso? ¿Por qué, entre tantas jóvenes, ella fue elegida para cargar esa cruz? ¿Había un propósito o solo estaba siendo olvidada? Lo que antes era una fe inquebrantable comenzó a tambalear. La oración, que siempre había sido su refugio, se convirtió en una carga pesada. Muchas veces se veía incapaz de rezar. El desaliento se apoderaba de su alma y en ciertos momentos llegó a desear la muerte. El infierno del abandono parecía mucho más cruel que el propio dolor. Las noches eran especialmente difíciles, cuando la casa se sumía en el silencio y la única luz era la llama vacilante de las velas. Ludovina enfrentaba su batalla más dura. Los dolores se intensificaban, su mente era tomada por dudas, y un miedo profundo de que esa situación nunca tendría fin sofocaba su alma. En algunas noches, sollozos silenciosos resonaban por el cuarto sin que nadie los oyera. Ya no sabía si su vida tenía más sentido, pero Dios nunca abandona a quienes ama. Fue en medio de esa tormenta interna que un hombre entró en su vida para cambiar el rumbo de su historia, el padre Juan Pot. Este sacerdote, un hombre de vida piadosa y profunda sabiduría, supo de la condición de Ludovina y decidió visitarla. Al entrar en el cuarto, encontró a una joven acostada, pálida, con ojos que cargaban el peso del dolor y de la desesperanza. Se acercó despacio, observando ese rostro que, aunque abatido, aún poseía un brillo único. «Mi hija», dijo él con voz serena, «sé que tu sufrimiento es grande, pero hay algo que necesito preguntarte. ¿Crees que Dios te ha abandonado?» Ludovina dudó. Parte de ella quería decir que sí. Quería gritar que no veía sentido en eso, que se sentía olvidada, que no aguantaba más. Pero había algo en la mirada del sacerdote que la detuvo. Una mirada firme, pero llena de ternura. «Yo no sé», susurró, con dificultad. El padre respiró hondo y se sentó al lado de su cama. Entonces, con paciencia y amor, comenzó a hablarle sobre el valor del sufrimiento aceptado en unión con Cristo. Le contó sobre los santos que habían pasado por pruebas similares, sobre el propio Jesús, que no fue ahorrado del dolor. Le habló sobre cómo el sufrimiento puede ser transformado en un instrumento de redención, no solo para quien lo soporta, sino para el mundo entero. Dios no te ha olvidado, Ludovina. Al contrario, Él te está llamando para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Las palabras del sacerdote fueron como un soplo de vida para aquella alma afligida. Por primera vez en meses, Ludovina sintió que había un propósito en su sufrimiento. No es que el dolor hubiera desaparecido, pero por primera vez encontró un sentido dentro de ella. Si Dios la llamaba por este camino, entonces no estaba sola. Y, aunque no entendía completamente los designios divinos, decidió confiar. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Y así fue como Ludovina comenzó a experimentar algo extraordinario. Su dolor, antes insoportable, se convirtió en un instrumento de unión con Cristo. Cada punzada, cada noche sin dormir, cada momento de soledad, pasaron a ser ofrecidos como una oración silenciosa. Ella, que antes se sentía inútil, ahora comprendía que su misión era diferente, pero igualmente grandiosa. Con el paso del tiempo, algo sorprendente comenzó a suceder. Fue un proceso lento, hecho de pequeñas batallas diarias. Aún había días difíciles, noches largas, momentos de duda, pero poco a poco
su oración volvió a tener fuerza. La habitación, que antes era solo una prisión, comenzó a convertirse en un pequeño santuario. Su sufrimiento ya no era más una carga solitaria, sino una ofrenda viva a Dios. Las personas comenzaron a buscarla. Vecinos que antes se alejaron volvieron a su casa, no más por curiosidad o compasión, sino en busca de algo que ni ellos mismos sabían nombrar. La presencia de Ludovina, incluso postrada en cama, irradiaba una paz inexplicable. Su mirada, antes marcada por el dolor, ahora poseía una serenidad que tocaba a aquellos que la visitaban. Se estaba convirtiendo sin darse cuenta en un faro para aquellos que también cargaban sus cruces. Dios estaba transformando su sufrimiento en un testimonio vivo de fe. Y así, la joven que antes se preguntaba si su vida aún tenía sentido, comenzaba a entender que su propósito no estaba en un caminar común, sino en un llamado mucho mayor: ser un reflejo del amor de Dios, incluso en el dolor más profundo. Su cuerpo seguía frágil, su enfermedad persistía, pero su alma ahora era más fuerte que nunca, y era solo el comienzo de su extraordinario viaje hacia la santidad. Pasaron los años, y Ludovina de Schiedam, antes una joven activa y llena de vida, se encontraba cada vez más aprisionada a su lecho, pero algo dentro de ella había cambiado. Después de la visita del padre Juan Pot, un nuevo entendimiento comenzó a formarse en su corazón. El sufrimiento que antes parecía una carga insoportable, ahora se convertía en un camino hacia algo mayor. Aún así, lo que Dios le pedía era un sacrificio inmenso. No solo soportar el dolor, sino aceptarlo, ofrecerlo y de una forma misteriosa transformarlo en una fuente de gracia. Con el tiempo, su condición empeoró. El dolor no solo persistía, sino que se intensificaba y su cuerpo comenzó a presentar síntomas inexplicables. Además de la inmovilidad, comenzaron a surgir heridas en su piel, algunas de ellas tan profundas que parecían atravesar su carne hasta los huesos. Era una enfermedad que desafiaba cualquier explicación médica de la época. Los médicos, impotentes, se limitaban a observarla con miradas desconcertadas. Ningún tratamiento surtió efecto y pronto Ludovina fue considerada un caso sin esperanza. La única esperanza que le quedaba era la fe. Y fue la fe la que comenzó a guiarla por un camino que pocos podrían comprender. La soledad de su habitación, antes sofocante, pasó a ser el escenario de una experiencia sobrenatural. A medida que su cuerpo se enfermaba, su alma parecía abrirse a una nueva realidad. Ludovina comenzó a tener visiones místicas, experiencias que la transportaban más allá de lo que los ojos humanos podían ver. No eran delirios causados por la fiebre o por el agotamiento. Eran encuentros espirituales tan vívidos que marcaban su alma como si fueran más reales que el propio mundo a su alrededor. En algunas de estas visiones veía a Cristo crucificado, sufriendo en un abandono aún mayor que el suyo. Otras veces, santos se le aparecían, revelándole verdades que trascendían la comprensión humana. Ángeles la consolaban, trayéndole mensajes de esperanza. Pero no era solo la consolación divina la que se hacía presente. En algunas experiencias, Ludovina era llevada a sentir físicamente los sufrimientos de la pasión de Cristo, como si su propia carne estuviera unida al sacrificio del Salvador. Lo más impresionante, sin embargo, era el amor que brotaba de su dolor. A medida que comprendía que su sufrimiento no era en vano, Ludovina comenzó a aceptar su cruz con una serenidad sobrenatural. Su entrega era total. Ya no pedía por curación, ya no se lamentaba por su condición. Por el contrario, ofrecía cada momento de dolor como una intercesión por los pecadores, por los afligidos, por aquellos que no conocían a Dios. Y así, aquella pequeña habitación, otrora un espacio de sufrimiento y aislamiento, se convirtió en un altar vivo. Lo que comenzó como una historia de tragedia
comenzó a llamar la atención de los habitantes de Schiedam y de las ciudades vecinas. ¿Cómo podía una joven soportar tanto dolor con tanta paz? ¿Cómo podía alguien que ya debería estar muerta aún resistir, irradiando una presencia que para muchos parecía santa? Las personas comenzaron a visitarla. Primero, venían por curiosidad. Querían ver con sus propios ojos a aquella mujer que decía tener visiones divinas, que hablaba con ángeles y santos, que parecía estar siendo sostenida por algo más allá de la naturaleza humana. Pero con el tiempo, las visitas comenzaron a tener un propósito diferente. Las personas venían no solo para verla, sino para pedir oraciones, consejos, ayuda. Hombres y mujeres llegaban con sus propios sufrimientos, trayendo consigo sus dolores, angustias y peticiones de misericordia. Y Ludovina, aunque estaba postrada en la cama, se convertía en una guía, una confidente, una voz que llevaba esperanza a muchos. Sin embargo, con la fama también llegó la oposición. No todos creían en su santidad. Algunas autoridades religiosas comenzaron a desconfiar de la creciente devoción popular a su alrededor. ¿Sería una verdadera mística o una impostora? ¿Sus visiones serían auténticas o meros delirios? Había quienes creían que ella exageraba su condición para atraer atención, que sus experiencias no eran más que engaño o superstición. Y así comenzaron los ataques. Hubo intentos de desacreditar sus visiones, de ponerla a prueba, de encontrar alguna falla que pudiera exponerla como un fraude. Algunos sacerdotes desconfiados empezaron a esparcir dudas. Otros incluso llegaron a sugerir que su sufrimiento era un castigo divino y no un llamado a la santidad. Para cualquier otra persona, esas acusaciones podrían ser devastadoras. Pero Ludovina ya no pertenecía al mundo de los hombres. Su corazón estaba firmemente enraizado en Dios. Incluso ante las calumnias se mantuvo serena. No necesitaba probar nada. No buscaba reconocimiento, fama ni aplausos. Todo lo que hacía era para Dios, y solo Él importaba. Lo que más impresionaba a aquellos que la visitaban era cómo lograba sobrevivir. Su cuerpo estaba cada vez más debilitado. Durante años prácticamente no podía alimentarse. El pan y el vino de la Eucaristía parecían ser su único sustento. No se trataba de un ayuno voluntario, sino de algo que nadie podía explicar. Los alimentos normales simplemente no le hacían bien. Aún así, permanecía viva, lúcida y llena de una fuerza que nadie podría comprender. Lo más impresionante, sin embargo, era la transformación que ocurría a su alrededor. Las personas que entraban en su cuarto angustiadas salían de allí consoladas. Aquellos que dudaban salían cuestionando sus propias certezas. Muchos atestiguaron curas, gracias y conversiones inexplicables después de pedir sus oraciones. Su sufrimiento, lejos de ser inútil, estaba generando frutos invisibles por todas partes. La historia de Ludovina ya no era solo una historia de dolor. Era la prueba viva de que el sufrimiento puede convertirse en redención, de que Dios no abandona a los que lo aman y de que la gracia puede transformar el mayor dolor en fuente de vida. Ludovina ya no pertenecía al mundo como antes. Ella estaba entre el cielo y la tierra. Su cuerpo se estaba desvaneciendo, pero su alma crecía en una santidad que pocos podrían comprender. Las experiencias místicas se intensificaban y era como si Dios estuviera poco a poco preparándola para su partida. Y así fue como la joven, que un día lloró en su lecho de dolor, se convirtió en una de las mayores testigos de la gracia de Dios en la historia de la Iglesia. Pero su misión aún no había terminado. El clímax de su vida, el momento en que el sufrimiento y la gloria se encontrarían de forma definitiva, aún estaba por venir. Y cuando llegara, toda Holanda y luego el mundo jamás se olvidaría del nombre de Ludovina de Schiedam. Los años avanzaban
y el nombre de Ludovina de Schiedam ya no era más un secreto oculto entre las paredes de su casa. Aquella joven que un día fue olvidada por muchos, ahora era buscada por peregrinos de toda Holanda y más allá. Pero, mientras su fama crecía, su sufrimiento se profundizaba de manera casi sobrehumana. La enfermedad de Ludovina había alcanzado un estado que desafiaba cualquier explicación. Su cuerpo, consumido por el dolor, comenzó a sufrir transformaciones inexplicables. Heridas abiertas se esparcían por su piel, algunas de ellas tan profundas que dejaban al descubierto los huesos. Las articulaciones se endurecían, los músculos se atrofiaban, e incluso los órganos parecían sucumbir lentamente. Su cuerpo estaba muriendo poco a poco, pero su alma, paradójicamente, se volvía cada vez más viva. Médicos y curanderos continuaban visitándola, pero siempre salían atónitos. No comprendían cómo alguien en un estado tan deplorable aún podía estar consciente, lúcida y, más que eso, llena de una serenidad que superaba cualquier lógica humana. Cada movimiento, cada latido de su corazón era un desafío a la medicina de la época. Pero Ludovina ya no vivía para este mundo. Las visitas a su pequeño cuarto se volvieron constantes. Hombres y mujeres de todas las edades venían a ella no para lamentar su condición, sino para buscar consejos, oraciones e incluso milagros. Muchos que se acercaban esperaban encontrar a una mujer frágil, murmurando quejas y clamando por alivio. Pero encontraban algo completamente diferente. Sus ojos, que ya no veían como antes debido a la enfermedad, parecían atravesar el alma de quien la visitaba. Su voz, aunque debilitada, hablaba con una dulzura que ningún sufrimiento había logrado robarle. Su rostro, aún marcado por el dolor, irradiaba una paz imposible de explicar. Y entonces comenzaron los relatos. Muchos decían que, al entrar en su cuarto, una atmósfera sobrenatural los envolvía. Algunos afirmaban sentir un perfume suave en el aire, un aroma que no podía venir de nada en ese ambiente tan simple. Otros describían una luz sutil que parecía emanar de su cuerpo, una presencia invisible pero real. Pero lo que más impresionaba era la forma en que las personas salían de allí transformadas. Algunos atestiguaron curas físicas inexplicables. Otros, aunque no recibieron un milagro físico, encontraban cura interior, liberación de angustias y una paz profunda que llevaban consigo por el resto de sus vidas. No pasó mucho tiempo antes de que muchos comenzaran a considerar a Ludovina una santa aún en vida. Pero no todos veían eso con buenos ojos. El clero local comenzó a inquietarse con la creciente devoción popular a su alrededor. ¿Cómo podría una mujer recluida en una cama atraer tanta atención? ¿Cómo podría una simple enferma ser vista como una intermediaria entre Dios y los hombres? Algunos decían que eso era un exagero, que las historias se volvían cada vez más fantásticas y que, en el fondo, Ludovina no era más que una mística iludida, o peor, una farsante que se alimentaba de la credulidad del pueblo. Las sospechas llevaron a las autoridades eclesiásticas a interrogarla severamente. Ciertos sacerdotes, temerosos de que una mujer simple pudiera estar influyendo en tantos fieles, comenzaron a investigarla. Le hicieron preguntas difíciles, intentaron encontrar incoherencias en sus relatos, buscaron pruebas de que sus visiones eran fruto de alucinaciones y no de una verdadera experiencia sobrenatural. Pero Ludovina no tenía nada que esconder. Su verdad era transparente y su fe inquebrantable. Con paciencia y humildad respondió a cada cuestionamiento sin dudar. Para ella no importaba si creían o no. Ella no buscaba aprobación humana. Todo lo que hacía era por Dios. Y incluso frente a los cuestionamientos, la devoción popular crecía. Personas de regiones distantes comenzaban a viajar hasta Schiedam para verla. Su cuarto se convertía en un refugio para los afligidos,
un lugar donde los pobres y sufrientes encontraban un alma que los comprendía profundamente. Había algo aún más impresionante sucediendo con Ludovina. Ella ya no podía alimentarse. Los alimentos comunes le causaban un sufrimiento inmenso y durante años su única fuente de sustento pasó a ser la Eucaristía. Algo completamente inexplicable por la lógica humana. ¿Cómo podría alguien sobrevivir sin alimentarse? ¿Cómo podría mantenerse lúcida sin ningún nutriente? Y sin embargo, Ludovina permanecía viva. Sacerdotes que dudaban de esta realidad comenzaron a observar el fenómeno de cerca, pero no había explicación. Cada vez era más claro que el cuerpo de Ludovina estaba siendo sustentado no por comida, sino por el propio Cristo en la hostia consagrada. Era un milagro silencioso, un testimonio de que Dios era el único alimento que su alma necesitaba. Sus últimos años fueron marcados por experiencias espirituales aún más intensas. Ludovina ya no era solo una mujer enferma. Ella era un alma que transitaba entre el mundo terrenal y lo divino, viviendo una realidad que pocos podrían comprender. Relatos indican que, en ciertos momentos, ella parecía tener visiones de lugares distantes, saber de acontecimientos antes incluso de que ocurrieran. En otras ocasiones, describía con detalles las realidades espirituales que veía, como si sus ojos hubieran sido abiertos a algo que la mayoría de las personas no podía ver. Pero sobre todo lo que más impresionaba era su paz. Su cuerpo estaba destrozado, pero su alma estaba completamente libre. El sufrimiento que un día la consumió, ahora era solo un velo fino que la separaba de lo que realmente importaba. Y todos los que la visitaban sabían, el tiempo de su partida se acercaba. Las señales eran claras. Su piel, antes tan herida, comenzaba a perder color. Su respiración se volvía más frágil y sus ojos, cada vez más cerrados, parecían ya no ver este mundo, sino el otro. Pero Ludovina no temía a la muerte. Al contrario, la esperaba como una novia espera a su amado. Ella sabía que su sufrimiento estaba llegando a su fin y que su verdadera morada estaba a punto de abrirse ante ella. Y así, mientras su alma se preparaba para cruzar el umbral del tiempo, todos los que la conocían aguardaban con una mezcla de tristeza y reverencia el momento final. El momento en que Ludovina dejaría este mundo y entraría en la eternidad. Los últimos años de Ludovina de Schiedam fueron una verdadera consumación de su misión en la tierra. El sufrimiento, que por tanto tiempo la moldeó, alcanzaba ahora su apogeo, pero no como una carga que la aplastaba, sino como un fuego que la purificaba completamente. Con cada día que pasaba, se hacía más evidente que el tiempo de su partida se acercaba. Su cuerpo frágil y mutilado por la enfermedad ya no tenía fuerzas, pero su alma estaba más luminosa que nunca. Los relatos de aquellos que la visitaban en ese período hablaban de una presencia casi sobrenatural. Su figura delgada y debilitada, recostada sobre los almohadones gastados, parecía más un espíritu que una persona viva. Su piel, alguna vez pálida, ahora asumía un tono casi translúcido, como si estuviera desprendiéndose de las ataduras del mundo físico. Los ojos, que un día brillaron llenos de juventud, ahora parecían sumidos en otra realidad, viendo algo más allá de lo que cualquiera a su alrededor podía comprender. Sus padecimientos físicos alcanzaron un nivel inimaginable para cualquier ser humano. Además de las heridas profundas que nunca cicatrizaban, su carne parecía disolverse lentamente, como si su vida estuviera siendo consumida poco a poco, sin que hubiera un remedio o un alivio. Ella no solo sentía dolor, vivía dentro de él. Aún así, Ludovina jamás se rebeló contra su destino. Si antes su prueba era una duda que pesaba sobre su alma, ahora se había convertido en un acto voluntario de entrega. Cada noche de insomnio,
Cada ola de dolor que atravesaba su cuerpo era ofrecida como un sacrificio. Ella no solo soportaba, ella abrazaba. Su sufrimiento ya no era de ella, era un regalo de amor entregado a Dios en favor de los pecadores. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a exhalar un perfume dulce y delicado, un fenómeno que nadie podía explicar. Incluso aquellos que dudaban de ella necesitaban admitir que había algo extraordinario sucediendo allí. Su enfermedad, que debería exhalar olor a muerte, en cambio, emanaba una fragancia suave, como si flores invisibles la envolvieran. Y así, el pequeño cuarto donde por años ella sufrió, se transformó en un santuario. En las últimas semanas de su vida, las visiones se intensificaron. Ludovina describía con detalles impresionantes lo que veía en sus éxtasis místicos. A veces hablaba de ángeles que rodeaban su cama, entonando himnos suaves que solo ella podía oír. Otras veces describía santos que la visitaban, trayéndole mensajes de esperanza y revelaciones que quedarían grabadas en la memoria de aquellos que la escuchaban. Un día tuvo una visión de Cristo viniendo a su encuentro. Con la voz temblorosa, contó a sus pocos visitantes que él la había consolado, diciendo que su cruz estaba llegando a su fin. Este relato corrió rápidamente por la ciudad. Muchos se preguntaban, ¿sería verdad? ¿Estaría Ludovina a punto de partir? Esa noche, mientras el viento soplaba por las calles estrechas de Schiedam y las llamas de las velas parpadeaban en la habitación oscura, Ludovina cerró los ojos y permaneció en profundo silencio. Sus labios se movían levemente, pero nadie podía escuchar lo que decía. Estaría conversando con los ángeles. Estaría ya entre los vivos y los que aguardaban en la eternidad. Los que estaban presentes contenían la respiración. El tiempo parecía suspendido. Había algo en el aire, una presencia indescriptible, un misterio que envolvía esa pequeña casa y a todos los que allí estaban. En las últimas semanas, el sufrimiento había alcanzado su grado máximo. Ya no podía moverse, su respiración se había vuelto irregular y el contacto de cualquier objeto en su piel le causaba dolores lacerantes. El simple acto de abrir los ojos era una agonía, pero nunca pidió que su dolor fuera aliviado. Al contrario, repetía a los que la rodeaban: ofrezco todo por amor. Incluso aquellos que antes dudaban de su santidad ya no podían negar. Ludovina ya no pertenecía a este mundo, estaba viviendo algo que superaba la comprensión humana. Personas se aglomeraban alrededor de su casa esperando noticias. Se oían murmullos de oraciones, rosarios siendo rezados en su intención. Había un temor y al mismo tiempo una expectativa. ¿Qué pasaría cuando su espíritu finalmente se desprendiera de la carne? Y entonces vino el último gran sufrimiento. Sus órganos comenzaron a fallar, su respiración se volvió irregular y por momentos parecía que su alma estaba luchando por liberarse del cuerpo destruido. Su rostro, que tantas veces brilló en éxtasis, ahora estaba marcado por un cansancio infinito. El cuerpo no soportaba más, pero el alma aún resistía. Los testigos de ese momento cuentan que ella soportó dolores inimaginables en los días finales, pero en ningún instante perdió la paz. Fue en un día tranquilo, a mediados de abril de 1433, que la larga peregrinación de Ludovina en la tierra llegó a su fin. A primera hora de la mañana abrió los ojos por última vez. Su mirada, ya sin fuerzas, se volvió hacia un punto fijo en la habitación. Aquellos que estaban a su lado se dieron cuenta de que sus labios comenzaron a moverse, como si estuviera viendo algo invisible para todos los demás. Y entonces una delicada sonrisa se formó en su rostro. Por primera vez en muchos años, su rostro estaba libre de dolor. Poco después, su pecho subió en una última respiración, y entonces, el silencio. Durante algunos instantes, nadie se movió.
El aire parecía cargado de una presencia indescriptible. Era como si algo sagrado hubiera ocurrido allí. Y entonces, un perfume suave llenó la habitación. Un aroma que no podía provenir de flores o inciensos. Era la última señal de que esa alma ya no estaba allí. Shidam nunca más sería la misma. Su santa había partido, pero su presencia jamás sería olvidada. Y como un eco que nunca se apaga, su nombre continuaría siendo recordado por generaciones. La noticia de la muerte de Ludovina de Shidam se esparció como un viento silencioso y reverente por toda la ciudad. A la mañana siguiente, incluso antes de que los primeros rayos de sol tocaran las aguas frías de los canales holandeses, la noticia ya recorría las calles de piedra, pasando de boca en boca, cargada de una mezcla de pesar y reverencia. La santa de Shidam había partido. Las campanas de las iglesias comenzaron a sonar con un tono grave y profundo, rompiendo el silencio de la madrugada. Aquellos que entraban en el pequeño aposento se encontraban con una escena que muchos describieron como inexplicable. El cuerpo de Ludovina, tan marcado por el dolor y el sufrimiento en vida, parecía ahora completamente sereno, envuelto por una expresión de paz sobrenatural. Su rostro, alguna vez retorcido por años de padecimiento, estaba ligero, como si un peso invisible hubiera sido retirado. Era como si, en el momento de la muerte, su alma hubiera tocado algo que ningún dolor podría alcanzar. A lo largo de las horas que siguieron, algo extraordinario comenzó a notarse. Muchos esperaban encontrar un cuerpo devastado, marcado por la deterioración y la enfermedad prolongada, pero lo que veían era lo opuesto. Su cuerpo no exhalaba el olor a muerte que era común en los velorios de la época. Al contrario, una fragancia dulce y suave, similar a flores, llenaba el ambiente, algo que nadie podía explicar. Los rumores se esparcieron rápidamente. ¿Habrían sido los ángeles que la llevaron? ¿Habría sido una señal de Dios? Muchos de los que visitaban su cuerpo salían convencidos de que estaban ante una santa. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades religiosas y el pueblo comenzaran a hablar abiertamente sobre la posibilidad de su canonización. Cuando llegó el día del funeral, la ciudad de Shidam vio algo que jamás había presenciado. Peregrinos vinieron de todas partes de Holanda y de regiones vecinas. Muchos habían oído hablar de Ludovina, de su vida de dolor y de sus visiones divinas, pero pocos habían tenido la oportunidad de verla en vida. Ahora querían estar presentes en su despedida. Las calles estaban completamente llenas. Hombres y mujeres se arrodillaban mientras el cortejo pasaba, algunos rezando en voz baja, otros llorando en silencio. Había un misterio flotando sobre todo aquello. Era la despedida de alguien que incluso sin jamás haber salido de su habitación, se había convertido en una luz para todo un pueblo. Durante la procesión, muchos afirmaron haber sentido una presencia invisible, como si Ludovina aún estuviera allí, entre ellos, escuchando sus oraciones. No hubo lamentos exagerados, ni gritos de desesperación. Era un duelo diferente, un duelo cargado de esperanza. El cuerpo fue sepultado con honores que no eran comunes para una mujer de su condición. Aunque nunca había ocupado una posición de poder, aunque su vida había sido de extrema humildad, el nombre de Ludovina ya había sobrepasado los límites de su ciudad y comenzaba a entrar en la historia de la Iglesia. No pasó mucho tiempo para que los primeros milagros atribuidos a su intercesión comenzaran a surgir. Enfermos que rezaban junto a su tumba informaron de curas repentinas. Personas que enfrentaban grandes tormentos espirituales encontraron paz inexplicable. Era como si el dolor que Ludovina había soportado durante tantos años ahora se transformara en gracia para aquellos que la buscaban. La Iglesia, cautelosa como siempre, inició investigaciones. Eran necesarias pruebas concretas para confirmar su santidad.
Testigos fueron escuchados, relatos fueron documentados y los fenómenos fueron analizados con rigor. Pero las señales eran muchas y los relatos consistentes. Poco a poco, la fama de Ludovina crecía, hasta que ya no era posible ignorarla. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de diferentes clases sociales y regiones venían a tocar la tierra donde su cuerpo descansaba, dejar velas, rezar y pedir por su intercesión. Incluso en la muerte, Ludovina continuaba siendo un faro para los afligidos. El reconocimiento oficial de su santidad llevó tiempo, pero su fama nunca disminuyó. Registros sobre su vida comenzaron a ser escritos por teólogos y estudiosos de la Iglesia. Su nombre fue llevado a otras partes de Europa y poco a poco la Iglesia comenzó a reconocer que su historia no podría ser olvidada. Fue en 1890, más de 400 años después de su muerte, que Ludovina de Schiedam fue oficialmente beatificada por la Iglesia Católica. Su testimonio, que ya había inspirado a incontables fieles a lo largo de los siglos, recibió la validación de la propia institución que ella tanto amó y sirvió con su sufrimiento. Hoy, la historia de Santa Ludovina sigue viva. Ella es considerada la patrona de los enfermos crónicos y de aquellos que sufren dolores físicos prolongados, una intercesora para aquellos que enfrentan sufrimientos que parecen no tener fin. Su testimonio nos enseña que el dolor no es en vano, que incluso en el sufrimiento más extremo, Dios puede realizar algo grandioso. Y así, la niña que un día cayó en el hielo y vio su vida transformada en un camino de cruz, se convirtió en uno de los mayores ejemplos de santidad y entrega total al amor divino. Su nombre, antes susurrado en un cuarto oscuro de Schiedam, ahora resuena como un llamado a la esperanza para todos los que sufren. La historia de Santa Ludovina nunca se apagará, porque su misión nunca terminó.